Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Bienvenidos a un culto más de educación cristiana, donde vamos a estar hablando del libro de Proverbios en su primera parte. Conmigo se encuentra el hermano José Valderrama. José, dale un saludo a nuestros hermanos allá en la distancia. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos en el día de hoy para que ustedes disfruten como nosotros disfrutamos las ricas experiencias que obtenemos a través del estudio de la palabra de Dios. Así que en esta noche pues queremos invitarte a que busques lápiz, papel, que tomes nota de lo que aquí se va a discutir en esta noche. La forma en que vamos a estudiar el libro de Daniel, de Proverbios, no es la forma acostumbrada que tenemos en la iglesia, de ir capítulo por capítulo, versículo por versículo, sino es un análisis en términos generales, ¿verdad? Hemos buscado información donde podamos aprender sobre la raíz y la importancia del libro de Proverbios en el tiempo pasado y en el tiempo de hoy. Amén, así mismo será. Así que vamos a comenzar, hermano Ibrahim, si usted nos puede dirigir en oración. Oremos. Padre bueno, Padre santo, en esta noche venimos ante ti, dándote gracias, Padre amado, por la oportunidad que nos brindas de llegar a tu templo, a exponer tu palabra en forma de estudio, Señor. Yo te pido que no seamos nosotros, sino sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en esta noche. Y que lo que aquí hablemos, Señor, sea de gran bendición, no solamente para nuestras vidas, sino para las vidas de cada uno de aquellos que está al otro lado de la tecnología, Padre amado. Bendícelos, guarda a cada uno de mis hermanos allá en la distancia, ayúdanos a nosotros a poder desarrollar este tema de una forma amena e interesante para cada uno de nuestros hermanos allá en la distancia. En el nombre de Jesús te lo pido, amén, amén. Y antes que prosigamos, quisiera que en esta noche, hermanos, cuando estén en sus oraciones, se recuerden de nuestra hermana Angie. Su mamá está hospitalizada, así que por esa razón ella no se encuentra en esta noche con nosotros, pero desde aquí le enviamos un saludo cordial y está en nuestras oraciones que su madre pues tenga una pronta recuperación. Bueno, como hemos plantado en la agenda de educación de la Iglesia de Dios de Kissimmee, aquí en el 2550 de la Flamboyant Street, vamos a continuar con el estudio de Proverbios. En esta noche vamos a estudiar el capítulo 1. Ya el viernes anteriores estudiamos la introducción del libro de Proverbios. Hoy vamos a recapitular, así que busquen en sus Biblias Proverbios capítulo 1. Y así que les invitamos a cada uno de ustedes a estudiar la palabra de Dios. Como parte del bosquejo, que es lo que vamos a ver, tenemos un tributo a la sabiduría, y esto es entre Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 18. Entonces se subdivide en el título y propósito, que es de capítulo 1, versículo 1 al 6. El segundo subtema es el tema principal, que prácticamente es resumen y el propósito de todo el libro o de Proverbios, que es el versículo 7 del capítulo 1, un verso muy conocido. La tercera parte es advertencia contra la violencia. Esto va a estar desde el versículo 8 al 19. Y por último vamos a tocar la advertencia contra el descuido de la sabiduría. Y esto comprende los versículos 20 al 33 del capítulo 1 de Proverbios. Así que sin más preámbulos. Antes de seguir, cuando uno ve ese bosquejo, hermanos, uno ve la amplitud que tiene este libro al día de hoy. Yo creo que a la medida que hemos comenzado a estudiar este libro, nos enseña que la Biblia en estos tiempos continúa viva. Eso es así. Y que el mensaje que está escrito ahí no es un mensaje muerto, es un mensaje que se aplica a nuestras vidas día a día. Así que cuando uno ve lo que habla, cuando habla de la violencia, cuando habla de lo que debemos cuidarnos como cristianos, yo creo que la Biblia y el Señor, cuando inspiró a estos grandes autores, pues nos dejó una gran guía que, hermano, a veces nos olvidamos de la importancia de ella en nuestras vidas. Así que no se despeguen porque es un estudio contemporáneo sobre un libro que muchos dieron por sentado que no tenía actualidad, pero vamos a observar cuán actual es. Así que comenzando con el primer versículo, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría
y doctrina y para conocer razones prudentes. Así que, Ibrahim. Fíjate, antes de que continuemos, hay 3 personajes en el Viejo Testamento bien interesantes. Uno de ellos es Moisés, otro de ellos es David y tenemos a Salomón. Cada vez que los israelitas, los judíos querían pensar en la ley, ¿recurrían a quién? A Moisés. Pero si querían cantar, ¿a quién recurrían? A los salmos y poemas de Salomón, de David, perdón, David. Pero si querían ir a lo que era la sabiduría del pueblo. El hijo de David. Al hijo de David, que era Salomón. Ahora sí lo dije bien. Estamos bien. Así que este libro, les recordamos a los hermanos, que es una antología, es un grupo o selección de textos de la época, de antes de la época, pero que se reúnen y marcan una diferencia en el pueblo cristiano, en el pueblo judío, ¿verdad? Para ellos pues tener como una guía a seguir sobre lo que es una sana doctrina. De hecho, habíamos hablado en la introducción que aunque lleva el título y el nombre de Proverbios de Salomón, sabemos que no todos los proverbios que están escritos, y los estudiosos y los expertos, mejor que nosotros, están de acuerdo que hay muchos proverbios que no son originales de Salomón, pero se le atribuye a Salomón el haberlos recolectado y ponerlos todos en un solo lugar, en un solo libro, para que nosotros hoy los utilicemos y aprendamos no solamente su aplicación espiritual, y tenemos que entender esto. La palabra de Dios es la palabra de Dios viva, eficaz hasta el día de hoy. Creemos que fue inspirada por Dios utilizando, en este caso, un hombre que se llamaba Salomón. Y eso nosotros no lo podemos descartar. Esta es palabra para que nosotros hoy tengamos una vida mejor. Esa es parte del propósito de esta palabra. Así que en Proverbios vemos un manual para la justicia diaria. Y esa justicia diaria se aplicaba en el Antiguo Testamento, pero esa justicia diaria, este gran libro también nos enseña cómo aplicarla en nuestros tiempos. Así que Proverbios es un libro para todas las épocas, no es un libro de una sola época, así que es un libro que trasciende la historia y el tiempo. Es un libro que también hace ecos en las enseñanzas de Jesús, porque cuando usted busca las enseñanzas de Jesús, Jesús enseñaba en parábola, Jesús usaba muchos versos pueblerinos que la gente pudiese entender. Así que cuando hablábamos la otra ocasión, hablamos de los refranes de nuestros pueblos, son mensajes de sabios, pero que nos recuerdan y tienen una enseñanza moral en cada vez que nos mencionan uno de estos refranes. Y de esta manera, pues Proverbios provee para que en ese tiempo hubiese como un estándar de lo que debemos seguir, pero para nosotros hoy día ese estándar aplica, Valderrama. Lo vamos a ver, así que ¿qué tal si continuamos con el versículo 3? Dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Y qué es ser sabio, Valderrama? Bueno, esto es lo interesante. Sabio, muchas veces hemos pensado que es un conocimiento intelectual, académico, pero desde el contexto bíblico, desde el contexto y propósito de Salomón, lo que Salomón quiere hacernos es entender que sabiduría es saber evitar problemas, saber tener la capacidad de hacer lo correcto ante Dios, lo correcto ético, lo que nos permite ser maduros, sensatos, y no una falta de toma de decisiones equivocadas que nos lleva a problemas. O sea que si decimos que alguien es sabio, no solamente decimos que alguien es que tiene mucho estudio. No. Puede haber, de hecho, puede haber una persona sumamente brillante, sumamente inteligente. Nosotros podemos contar, por ejemplo, un cerebro genial. Fue Albert Einstein. Él tenía unas capacidades intelectuales, fue el creador de la teoría de la relatividad y realmente cambió el panorama. Se le considera uno de los hombres más inteligentes que ha dado o se ha registrado en la historia de la humanidad. Pero Albert Einstein no tenía ciertas cualidades para desenvolverse en un medio social. Entonces siempre lo ven con los pelos desordenados, el cabello desordenado, porque su capacidad intelectual
no, a pesar de que tocaba violín, a pesar de que se comunicaba con las personas, no iba a la par con sus cualidades sociales. Así que en términos generales, ese sabio, esa persona me recuerda mucho a los ancianos de nuestra tierra, que aunque no tenían estudios, toda esa experiencia de vida, y cuando se sentaban frente a uno a expresarlas, a conversar contigo, tú te quedabas como que asombrado de toda esa riqueza de la cual ellos te podían enseñar, aunque su lenguaje no fuera muy florido, aunque su lenguaje no fuera el del más alto, pero de una sencillez que llegaba y tocaba tu corazón y sembraba en ti una nueva enseñanza. Sí, el propósito de ser sabio en la palabra de Dios no es demostrar cuán inteligentes y capaces en las matemáticas, en la ciencia somos, sino ser capaces de llegar al cielo, evitando problemas a nosotros y a los demás, presentando una prudencia en nuestro diario vivir. Entonces, seguimos con, ¿verdad? ¿Qué significa este libro de Proverbios? En el versículo 4 dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Esto lo que está indicando es la habilidad de los mayores y los adultos poder compartir estos refranes, estos dichos, que son expresiones cortas que llevan una enseñanza a los más jóvenes que los puedan utilizar aprendiendo de la experiencia de vida de cada uno de nosotros. O sea que cuando yo aprendo de los mayores, se supone que esa experiencia de los mayores me ayude a mí a evitar errores que ellos cometieron y que yo pueda cometer. Por eso es que Salomón los escribió. Estamos hablando hace más de 4,000 años, un hombre inteligentísimo de por sí, se le considera el hombre más sabio de su época. Inclusive, históricamente, en el reinado de Salomón es cuando realmente el pueblo de Israel pudo crecer y expandirse. Luego de eso se encogió, se dividió y nunca ha podido ser igual de poderoso, igual de influyente. Y este hombre con esa influencia, con esa inteligencia, con ese poder militar, económico, político que Dios le había dado gracias a la inteligencia, entendía que había que compartir todos esos conocimientos y todos esos proverbios hasta el día de hoy. Y él los escribió. Así que podemos decir que los proverbios es como un tape. Porque Sí. cuando ese tape se usa, se adhiere a tu vida, entonces es algo que tú lo puedes usar. Y yo creo que ese era el interés de los proverbios de Salomón, que cuando los más sabios, los más adultos pasaran esa información a los más jóvenes, ese joven adquiriera ese conocimiento y lo pasara hacia adelante y lo usara en su vida diaria. Porque yo me acuerdo cuando le decían a uno en Puerto Rico, camarón que se duerme. Se lo lleva la corriente. Y si tú no estabas pendiente de lo que estabas haciendo, ¿qué pasa? Se te iba la guagua, como decíamos. Así que este libro de Salomón, en realidad, en este principio, este versículo 1, le recuerda, y te recuerdo a ti, joven, que no importa la edad, la sabiduría está para ti, está para mí. Y que ser sabio es que en el momento difícil yo pueda tomar decisiones correctas para que me evite problemas. Pero si en algún momento tomo una decisión incorrecta, siempre voy a aprender. Siempre voy a aprender. Por eso el versículo 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Quiere decir que la persona que es conocedora y prudente al meditar, analizar y escudriñar y pensar, va a incrementar ¿qué? Su conocimiento. Si usted estudia, pero no es solamente memorizárselo y después el otro día se vació la botella, es que lo internaliza, lo aplica a su diario vivir. Una y otra vez va a llegar a un momento donde esto que dicen los proverbios va a ser parte de su diario vivir. Sí, nunca se deja de aprender. De hecho, los profesionales tienen lo que se llaman estudios continuos. Ibrahim, tú sabes que en nuestras profesiones, en nuestro trabajo, tenemos que estar al menos cada 2 años tomando unos adiestramientos para actualizar el conocimiento que se va generalizando para no quedarnos atrás. Esto mismo pasa con los proverbios. Nosotros, las personas inteligentes, nunca creen que lo saben todo. Los sabios prefieren
estar actualizándose día a día. Y esto se escribió hace 4,000 años y hoy en día en las profesiones, en las organizaciones profesionales, se le exige a cada uno de estos profesionales que al menos cada 2 años se esté actualizando y refrescando los conocimientos. Eso es ser sabio. O sea que aún el sabio puede aumentar su conocimiento. Aún el sabio puede seguir creciendo. Y algo importante que nos enseña Salomón es, y yo lo aplico en mi escuela, yo le digo a mis estudiantes, yo soy tu maestro, pero va a haber momentos donde yo voy a aprender de ti también. Así que, volviendo a lo que el libro de Salomón dice en estos primeros capítulos, en su propósito, es que, y lo dirijo a los jóvenes nuevamente, es que, joven, muchas veces es importante que busques el consejo en personas confiables, personas que ya tengan la experiencia y que te puedan dar un consejo, no una solución, porque la solución al final del camino debe depender de cada uno de nosotros. De hecho, nosotros necesitamos enseñarle a nuestros jóvenes cómo resolver, buscarle acciones y alternativas para que ellos mismos solucionen el problema, porque es la única forma de aprender. Nosotros no podemos estar resolviendo la solución, el problema, porque entonces no se aprende. Eso es parte del proceso de vida. Entonces el versículo 6 de, para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Los refranes son expresiones cortas con el propósito de llevar una enseñanza. Están basadas en situaciones que sucedieron en el pasado, luego de que alguien, una situación, un problema, una persona, tuvo una experiencia, descubrió, encontró cómo resolverlo, y estos, a través de estas anécdotas, a través de estos refranes, nos inspiran a entender una forma de visualizar cómo enfrentarnos a ciertas situaciones. Por lo general, como hemos hablado, los proverbios de Salomón nos presentan situaciones, casi todas son ellas espirituales y morales, aunque vamos a ver más adelante, hoy mismo, que implica en todos los aspectos de la vida. Así que el libro de Salomón es una escritura mediante la cual se emiten ideas, escuche bien, que pueden ser fulminantes, que van al grano, Sí. que van al grano, que parecen un telegrama, que no rodea mucho la cosa. Y esa es la sabiduría de nuestros ancianos. No te rodeaba mucho, te iba al grano con un mensaje corto, pero que impactaba tu vida. Y ese es el propósito del libro de Salomón, uno de los propósitos que tiene este libro. De hecho, parte de mis consejos a los maestros siempre ha sido, nunca pienses que lo que aprendiste hoy es suficiente mañana. O sea, nosotros tenemos que todos los días, inclusive yo digo, duda de lo que aprendiste ayer. Porque el propósito es que el sabio, la persona que quiere aportar, que quiere estar resolviendo realmente y dando buenas ideas, escucha, analiza y busca versiones. No importa cuánto sepamos del pasaje bíblico, tenemos nosotros que estudiar la palabra de Dios como si no la hubiéramos leído nunca. Y el propósito es aprender mejor. Y te pregunto, Valderrama, ¿podemos aprender de los errores de otros? Bueno, dice que, de hecho hay un refrán que dice que tenemos que aprender de los errores de los demás. Y ahora me acabo de recordar, había un general en el ejército de Estados Unidos que en la Segunda Guerra Mundial había tanto conflicto que dice, tenemos que hacer las cosas bien porque no tenemos tiempo de estar aprendiendo los errores de otros. Así que lo que él quiso decir, a veces las circunstancias tenemos que ser sabios y con lo que ya tenemos tratar de aprender, porque vamos a cometer errores, pero necesitamos también minimizarlo. Una vez, eso es un issue, un joven me dice, no, pues es que tú sabes que nosotros tenemos que aprender de nuestros propios errores, así que yo necesito cometer errores. Y yo me reí y me sorprendí, dice, pero ¿dónde tú sacas eso? Pues sí, mi papá siempre ha dicho que gracias a los errores él maduró. Así que eso no justifica, por eso es que estaba el general en la Segunda Guerra Mundial decía eso,
no justifica que el que no tengamos experiencias anteriores también nos dé licencia para cometer errores. Así que, en términos generales, el propósito del libro de Salomón es tener como un sentido de encuentro. Es como tener una comunión personal y que esta comunión personal vaya más allá de la curiosidad de nuestro intelecto. Cuando se lee la Biblia, uno tiende a buscar más allá. Sí. ¿Qué es el mensaje que está ahí? Y en estos estudios bíblicos que hemos tenido anteriormente, hemos ido aprendiendo que cuando se estudia la Biblia, no lo podemos todo tomar literal, que hay que hacer un exégesis, que no puede ser todo basado en una interpretación personal, porque cuando llevamos el mensaje en una forma personal, cometemos el error de llevar nuestro pensar, nuestro sentimiento y no lo que la palabra de Dios quiere traer a nuestras vidas. Pues es importante que nosotros estudiando la palabra no apliquemos nuestras emociones y sentimientos. Recordemos que quien transmite esta idea es Dios. Y nosotros no podemos decirle a Dios cómo queremos que sea interpretada. Nosotros tenemos que entender exactamente lo que Dios nos ha dicho. Que hay barreras del lenguaje, del vocabulario, del idioma, del uso de las palabras que pueden transicionar y cambiar con los años, con las épocas. Es una cosa, pero el mensaje original inicial no lo podemos cambiar. Ese viene de Dios y hay que respetarlo. Por eso es que en el versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y aquí hacemos otra diferencia. Ya discutimos en términos generales cuál es el propósito del libro, pero ahora vamos al cuál es el tema principal del libro de Proverbios. Fíjate que este verso a veces lo recitamos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y como que si eso fuera algo leve. Pero ahora cuando hemos empezado a estudiar esto y usted lo estudie en su casa y lo lea, mírelo desde otra perspectiva. Porque no es solamente un dicho o una palabra, es que estamos hablando de lo que es el temor a Jehová, que no es miedo. No es miedo. No es miedo. No es miedo. Y que ese temor debe estar acompañado de mi conocimiento y de mi sabiduría a través de lo que se expresa en la palabra de Dios. De hecho, este conocimiento que está hablando, esta sabiduría, no, como mencionaba, no es un conocimiento académico intelectual. Esto lo que está diciendo es la capacidad de nosotros poder ser intelectuales éticos. Cómo nosotros conducimos en nuestro medio ambiente, en nuestros trabajos, en nuestras vidas. Cómo representarnos entre nuestros hermanos y sobre todo cómo representar a Dios con nuestra vida. Precisamente el temor no es miedo a Dios. El temor lo que quiere decir es el respeto tan grande que le debo tener a Dios, que mi deseo es realmente y profundo de agradarle sin ofenderle. Por eso es que conocimiento de cualquier inteligencia que podamos tener o cualquier aspecto de la vida intelectual comienza, origen, fuente, flujo. Es una mina de conocimiento que nosotros podemos obtener para vivir y servir a nuestro Señor, para tener una mejor conciencia de vida. No somos nosotros. De hecho, hay algo que se me había olvidado y es que nosotros no nos hemos dado cuenta. Hoy en día se habla sobre inteligencia emocional. Y si nosotros observamos los proverbios, y eso a mí me impactó muchísimo cuando estaba haciendo la exégesis, es que precisamente hace 4000 años Salomón estaba hablando de inteligencia emocional, que es la inteligencia, es la sabiduría de conducirnos con respeto, con ética, con proporción y podernos relacionar con los demás, porque como mencioné, hay personas sumamente inteligentes. Yo he trabajado con personas que son brillantísimos en el aspecto racional científico, pero carecen de cualidades para relacionarse con los demás. Quiere decir, Valderrama, que esa inteligencia emocional, yo la veo como
el ser humano es un todo. Nosotros llamamos eso en salud la salud holística, que un ser humano no se compone solamente de la salud física. En este momento no es solamente la inteligencia física, es la inteligencia que va acompañada de lo espiritual, de lo cultural, de lo emocional. Y todas tus experiencias de vida, todo lo que trae tu cultura, todo lo que tú has aprendido de tus errores y de tus buenas decisiones, te hace un ser humano más completo. Que ese ser humano, esa vida va a terminar el día que muramos, porque yo soy de los que pienso que uno nunca deja de aprender. Y en la cosa más pequeña, más insignificante, siempre hay enseñanza. Así que este libro va más allá de lo que es la academia, de lo que es estudiar, que es importante, ¿verdad? No estamos diciendo que estudiar no es importante, pero también tiene que ir con la sensibilidad de nosotros como seres humanos hacia los demás. De hecho, para que el joven que me escucha, adulto, caballero, dama, es importante que entiendan algo. Las personas con más éxito en la vida no son los más inteligentes, sino los que han sabido aplicar las experiencias de vida en acción y reacción con respecto a los demás, que es lo que se llama inteligencia emocional. Ellos han aplicado todas las emociones, todo lo aprendido. Y quién sabe cuántas veces leyeron proverbios. Y todas esas experiencias le han permitido a ellos tomar decisiones correctas y hacerse hoy, y si lo vemos desde el punto de vista empresarial, muchos de los empresarios multimillonarios hoy en día no tienen el conocimiento, la cualificación intelectual más alta del mundo, pero sí tienen las capacidades de inteligencia emocional más altas del mundo, porque supieron en el momento correcto tomar la decisión correcta, que no necesariamente era una decisión científica, sino una decisión de oportunidades. O sea que cuando hablamos, hay dos palabras clave en este versículo. Ajá. Sabiduría y temor. Y temor. Si cuando hablamos de la sabiduría y hablas del temor, no es el miedo. No. Que uno pues ve algo y no, porque si yo andase con un miedo ante los ojos de Dios, pues yo no sentiría respeto. Yo te voy a poner un ejemplo. Tú que eres padre de 3 niñas, ¿cuántas de esas niñas cuando quieren algo van bien salameras, bien cariñositas y abrazándote y con mucho respeto y papi, esto y lo otro, porque quieren algo? En unas cuantas ocasiones. Y es precisamente eso es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que nosotros tengamos esa actitud de respeto y a la misma vez ese amor hacia Él, de ir con reverencia y presentarnos a Él, porque eso es lo que estos proverbios quieren hacer de nosotros, ayudarnos a nosotros a adquirir esa capacidad de acercarnos a Él con ese respeto, con esa reverencia y a la misma vez con ese cariñito de padre y de hijo que estamos buscando, o hija, hermana. Como una forma de adoración al Señor. De hecho, el temor a Jehová en realidad es la forma de decir: te respeto, te obedezco, que eso es el principio de la sabiduría, es obedecer los mandatos de Dios, porque lo que quiere es no tanto que tengas éxito en este mundo. Los proverbios lo que te están es ayudando a llegar al cielo, porque creemos que un día Dios nos va a llamar. Nosotros creemos la segunda venida de Cristo, creemos que Él nos va a llamar, o en el rapto, como comúnmente se conoce, que en realidad es el arrebatamiento, como nosotros le llamamos. Pero hay una venida que se llama, un llamado que se llama la muerte, que muchas personas le tienen temor, y no debemos tenerle temor, al contrario, debemos estar preparados y alegres, porque ese es un escalón que nos va a permitir estar más cerca del Señor, y obedecemos esta ley porque esta ley nos quiere acercar a Dios, y por amor a Él, por lo bueno que Él ha sido con nosotros, nosotros nos sometemos. O sea que al acercarnos con Él con temor reverente, de respeto, de cariño, de que aprecio lo que haces por mí, mi significado de vida y lo que está destinado para mi vida va a depender simplemente de Él. Porque Él es el que es, Él es el que hace, Él es el que está velando por nosotros constantemente, aunque seamos cabeciduros. De hecho, por eso es que le reverenciamos, porque el futuro nuestro está en las manos de Él. Así que la otra parte se divide del versículo 8 al 19, y esto es una advertencia contra la violencia.
Y si observamos hoy, hermanos, lo único que hay que hacer es prender nuestros medios de comunicación, sea el celular, la tableta, el televisor, la antena satélite, el cable, el Netflix, todo el sistema de ofertas que existen. Nuestra sociedad está convulsionada. Hay mucha violencia y tenemos que tener mucho cuidado. Joven, en la edad de jóvenes nosotros nos sentimos con un impulso de adrenalina, de hacer cosas grandes y cambios alrededor. Pero tenemos que tener cuidado que estos cambios no generen en actos violentos. En el versículo 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Así que aquí vemos nuevamente tratando con el joven, tratando con la juventud. Mire, nosotros fuimos jóvenes, Valderrama, y sabemos que cuando se nos llamaba la atención nos estaba malo. Pero cuántas veces, aunque no estaba malo, nos fuimos después, decíamos, mami tenía razón, papi me dijo la verdad. Y no es hasta que uno se convierte en padre o madre que uno empieza a entender todo aquello que nuestros padres nos traían en un momento. Y esto es lo que hace el libro de Salomón. Nos trae a nosotros un sentido de lo que es la unidad familiar, de lo que es el respeto entre padres e hijos. Y recordando a los padres que en estos tiempos específicos la sabiduría también conlleva escuchar a nuestros hijos. Aunque a veces no entendamos la mitad de las cosas que ellos están pasando, porque se nos hace difícil, porque esta brecha generacional que se ha creado en los últimos 10 o 15 años es bien difícil. La juventud, el tiempo que le ha tocado vivir a ellos, no es el mismo tiempo de hace 15 años atrás, porque esto ha cambiado demasiado. De hecho, una peculiaridad de este versículo es que divide la enseñanza y es interesante porque al padre le toca la corrección y a la madre le toca la enseñanza. Y vamos a ubicarnos culturalmente dentro del contexto cultural judío. Se esperaba que el padre fuera el que transmitiera la disciplina y el que se esperaba que de ser necesario impusiera un carácter más enérgico, y tradicionalmente se espera que el padre tenga el carácter más enérgico a la hora de la corrección. Usualmente la madre, por ser la madre, por ser el ejemplo de amor desmedido, de amor despojado de todo su ser hacia sus hijos, la madre dice enseñanza. Así que el padre se espera que de ser necesario actúe con energía y la madre traiga la enseñanza con dulzura. Así que en este libro se habla mucho de hijo mío, en estos versículos. Y el hijo mío es como una forma del maestro, en una forma, ¿verdad?, respetuosa y cariñosa hacia su alumno. Porque cuando yo tengo mis estudiantes, a veces me da un poquito de dolor de cabeza, pero yo siento como si fueran mis hijos en ese momento. No tengo todos los derechos de padre, pero en ese momento yo me siento responsable por lo que estoy llevando. Y no es solamente llevarle una educación de lo que yo enseño, que es ciencia, sino también de la vida, porque hay momentos en que tú tienes que dejar al lado lo que tú tienes para traer tu experiencia de vida y educar de otra manera. Y esto es lo que trata el libro Proverbios, de cuando habla, hijo mío, es un término cariñoso para su alumno que frecuentemente se utiliza en los proverbios. Y como decía Valderrama, papá tenía que hacer la fuerza, mamá educar. Y eso hoy día se ha trastocado también un poco por las diferencias que hay en los cambios familiares, sociales, familias divorciadas. Entonces mamá ha tenido que tomar un doble rol, donde muchas veces papá se ha quedado ausente. Y yo creo que aquí la iglesia debe tomar también un rol de apoyar a estas madres que están haciendo una doble función y ayudarlas cuando sus hijos vienen a la iglesia, de que ellos puedan tener la certeza de que están siendo bien guiados. Porque es difícil, Valderrama, lo que estamos viviendo estos tiempos y la división familiar y social que se está viviendo. De hecho, quiero hacer una aclaración aquí bien importante. Nosotros estamos dirigiéndonos al joven, pero es a la joven. Y también es interesante porque en mi experiencia de vida me he topado con adultos
que la inteligencia emocional está bien escasa. Están niños todavía. Están niños todavía, así que estos proverbios y todas estas enseñanzas, y el hijo mío a veces tiene que aplicársela a uno que a lo mejor tiene la misma edad que tengo yo, y tengo que decirle con amor y cariño, pero hijito, hermanito, yo necesito que tú entiendas que esta es la enseñanza. Así que aún así la intención de Dios a través de los proverbios es ir con amor y ternura. Fíjate, uno de los comentarios que dice aquí dice, ningún libro de la Biblia supera a Proverbios en su estímulo del amor y el respeto por la madre. Los padres son los primeros maestros de religión y los niños hebreos aprendían de ellos primero el camino de la sabiduría. Y yo recuerdo, y siempre me acordaré, todas esas historias que mami me hacía de la Biblia. Ella buscaba, yo era loco con esos libros, eran unos libritos pequeños, pero tenían la historia de David, tenían la historia de José, y todas esas historias de Moisés, y yo no me acostaba una noche sin que me leyeran una de esas historias, porque claro, ella le daba su sentido, pero me estaban enseñando la Biblia. Instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuera adulto, no se apartará de ella. Y yo también soy parte de esa enseñanza, el amor por la palabra. Mi primer libro para leer, que lo tomé para leer, fue la palabra de Dios, fue la Biblia. Me acuerdo como ahora en casa de mis abuelos, una Biblia, ellos no servían al Señor, polvorienta, destruida, y todavía hoy en día la conservo. Ese fue el primer libro y no me he apartado de ella. Ha sido valioso para mí esa enseñanza. Así que el versículo 9 dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Qué es lo que será de adorno para la persona? Bueno, un adorno es algo que resalta. Exacto. Un adorno es algo que atrae la atención. Un adorno es algo que cuando tú lo ves en alguien dices, wow, esa persona tiene algo especial que yo quisiera tenerlo, ¿cómo él lo logró? Eso Así es. que la educación, el mensaje que nos trae Proverbio a nuestra vida debe crear en nosotros un estilo de vida que sea de tal manera que cuando se refleje en otros digan, ¿qué tiene esa persona que lo hace distinto? ¿Qué tiene esa persona que ante las circunstancias difíciles siempre sonríe? La sabiduría, el actuar en la sociedad correctamente hace eso. Es como cuando uno vemos a alguien bien enfermo en la iglesia y hemos tenido muchas situaciones aquí y uno va a darle consuelo y uno sale consolado. Sí. Porque esa persona, La experiencia sabiduría y emocional la es tremenda. nos lleva Sí. a nosotros y nos da que un aprendizaje, una enseñanza en esos momentos difíciles. Así que el versículo 10 nos lleva y nos dice, hijo mío, aquí volvemos a repetirlo, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Y eso es importante porque es un consejo que te está dando Salomón desde hace 4000 años. Nos está diciendo, cuidado con los malignos, porque ellos vienen con consejos perversos. ¿Y cómo nosotros podemos saber cuando hay un consejo perverso? Dice el versículo 11, si dijeren, o sea, cuando los oigas hablar con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre y acechemos sin motivo al inocente. Primero hay una invitación. Hay una invitación. La tentación. La tentación, eso mismo, por el oído. Rápido llama. Y entonces vemos que alguien aquí puede salir perjudicado. Exactamente. Eso es otro indicio de que hay alguien con maldad. Aunque sea una broma. Precisamente tenemos que tener cuidado, porque hay bromas que son tan imprácticas que lastiman a los demás. Así que debemos ser cuidadosos en todo momento, especialmente cuando estamos llamados. Estos pasajes que están aquí nos están haciendo un llamado específico a no ceder ¿a qué? A la tentación. A no participar de lo que es malo y perverso. Porque ¿qué pasa a veces con el mal, Valderrama? Y hay que aceptarlo, es atractivo. Es fácil, por ejemplo, nosotros que
nosotros que tenemos nuestras profesiones, tenemos que trabajar, pero ¿cuál es la descripción más sencilla de una persona que adquiere dinero de forma fácil y rápida? Robando. Hay muchas formas de hacer daño y hay muchas formas de adquirir dinero, pero estamos dando ese ejemplo. Así que este problema, aquí lo que tenemos es que cuando el mal es atractivo, el malhechor es como un chantajista, porque te está diciendo, ven con nosotros en ese capítulo 11, échate para acá, ven, vamos a hacer tal cosa, y te la pueden adornar de tal manera que no parece malo, y cuando tú vienes a ver, ya estás metido en un lío grande, porque cediste a esa tentación en un momento dado. Mira cómo dice el versículo 12. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. O sea, el mismo malhechor está diciendo, actuemos con maldad, no tengamos piedad, dejemos que vayan hasta la muerte prácticamente. Algo que es interesante cuando se leen estos versículos es que el ser humano siempre busca ser aceptado por otro. Eso es el y en ese problema, presión de grupo. En esa presión entra la presión de grupo. Eso son cosas que hoy en día están pasando y hace 4,000 años lo estaban hablando. Y en esa presión de grupo, por no perder o perder una identidad, cedo mis principios y mis valores. Y entonces es que pueden comenzar una serie de problemas. Pero si la palabra está bien fundamentada en nuestra vida, aunque cometamos un error, porque no podemos decir que todo es perfecto, todos somos humanos y cometemos errores, esa palabra te va a redarguir lo suficiente para enmendar ese error, para levantarte nuevamente y para seguir hacia adelante. Y aquí viene un juego importante, un rol importante de nosotros como hermanos. El que no juzguemos, el que está en el piso en ese momento, no nos paremos acá arriba y digamos, te lo dije. Es que nos convertimos, como dice este versículo, el Seol es el lugar donde se depositaban los muertos, o sea, el hoyo o la cueva en la cultura judía. Pero ¿qué es lo que a la larga va a salir de ahí? Putrefacción, pestilencia. Va a salir, es asqueante tratar con personas malas y a ti no te conviene ser identificado como una persona que huele mal, una persona que no es deseable. Por eso es que en el versículo anterior estaba hablando de que lo que quiere es que la sabiduría te haga resaltar y los demás te vean en ti y tú luzcas como un rey con la diadema llamando la atención por cosas buenas, no por cosas malas. ¿Podemos decir que el mal es agresivo? El mal no es agresivo, es súper agresivo. Y entonces podemos también decir que el mal no perdona a nadie. El mal no perdona. Y lo vamos a ver más adelante. Y podemos decir que el mal es tan despiadado como la muerte. De hecho, los caminos malos te llevan a la muerte. Y lo vamos a ver más adelante. Así que en el versículo 13 dice, hallaremos riqueza de toda clase. Te están llenando los ojos con la riqueza. Porque ese es el camino fácil. Y si uno está apretado económicamente, dice, wow, aquí es que viene mi oportunidad. Dinero fácil, rapidito, lo que venga. Y llenaremos nuestras casas de despojo. Es fácil tener éxito financiero haciendo daño o quitándole a otro el trabajo de su frente. El simbolismo de trabajo de su frente es las ganancias que han obtenido después de haber trabajado, de haberse esforzado, de haber sacrificado e invertido dinero. A través de la delincuencia se puede adquirir dinero fácil, pero definitivamente esto es maldad, es un crimen, es antiético, es antisocial y tenemos que tener mucho cuidado cuando la tentación nos llegue para hacer dinero fácil. O sea que todo esto se está viviendo hoy día. Se vive fácil. Es más, no está aquí, se me acaba de ocurrir dinero fácil de engaño y maldad y no parece que están robando un banco. Pero cuando alguien te está vendiendo un carro que sabe que no sirve y te está asaltando, eso es robo también, eso es engaño, eso es maldad. Es mejor decir los problemas que tiene el carro y haz tu oferta, haz tu petición, ponle el número extraorbitante que tú quieras, pero sé sincero y di la verdad.
Es como que ahí está la trampita, ten cuidado, Sí. no te acerques, porque a veces también vemos, especialmente los animales, la primera vez caen en la trampa, pero entonces viene el segundo detrás y hasta que usted ve que hay un comportamiento donde evitan la trampa. Sí, ya no vuelven por el mismo No vuelve camino. por el mismo camino. Dice el versículo 14, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. A mí me interesa este versículo porque el malvado dice, vamos a compartir de lo que tú tienes. Vamos a compartir de lo que tú tienes, pero en ningún momento está diciendo yo voy a compartir de lo que tengo en lo que tú arrancas, en lo que tú comienzas. Como Robin Hood, No, ese no es Robin Hood. otra que robaba y que a los malos para los buenos y para allá y para acá, pero estaba... Como quiera estaba robando. Pero en este caso, el malvado te va a invitar y te va a decir, ven, comparte, roba, haz daño, yo estoy contigo, voy a apoyarte, vamos a hacer todos vamos a ser amigos tuyos. Yo conozco gente que trabajan de esa manera, que viven de esa manera. Se ayudan en sus actos de maldad y a la larga, y lo vemos cuando ustedes ven los casos en los tribunales, cuando llega el momento y atrapan a uno, como piezas de dominó, todos caen. Y cuando atrapan a uno, desaparecen los amigos. ¿Tú no te has dado cuenta? Por eso es que no son amigos. O sea, que los malhechores Los y malhechores. las trampas que trae, la ambición, el deseo de tener más, tenemos que cuidarnos porque a la larga, cuando caes, las personas que te pueden ayudar a caer desaparecen de tu lado. Por eso es que quiero continuar con este versículo, porque tenemos que actualizarlo hoy en día. No sé si has tenido la experiencia de trabajo o de amistades que te hayan invitado a hacer un negocio nebuloso para hacer dinero. Y déjenme decirles, no es solamente robar, también está la corrupción del engaño. Están los actos antiéticos, inclusive de hablar mal de un compañero para que no prospere, para que no crezca, para que esta persona no tenga éxito. Y a veces eso es hacer confabulaciones con personas que tienen maldad en sí. Y por eso es que es importante que tengamos cuidado y analicemos en donde quiera que nosotros estemos quiénes son nuestros compañeros, porque hemos estado enfatizando en amigos, en actos criminales, pero hay actos antiéticos. Por ejemplo, no decir la verdad completa. El decir media verdad no es decir la verdad. Eso es antiético. No es criminal, pero es malvado. O sea que cuando estamos frente al mal, la persona que te está trayendo esta posibilidad o este negocio o lo que sea, en realidad lo que quiere es esclavizarte. Porque una vez te tenga atrapado, te dice, bueno, sabes que lo que hiciste esté mal, si ahora hablas vas a caer conmigo y nos vamos todos juntos. ¿Sí? Te hacen participar del soborno y después te sobornan a ti con el mismo soborno que tú participaste. O sea que a la larga sales perdiendo. A la larga el mal tiene un final antiético, un mal que te va a atrapar y no vas a perder. Lo vamos a ver más adelante. Dice el versículo 15, hijo mío, otra vez, hijo mío, el cariño, el trato, el cuidado, la súplica del maestro hacia su discípulo. No andes en camino con ellos. Aparta tu pies de sus veredas. Aquí este proverbio sigue invitándote a alejarte y mirar y analizar de aquellos compañeros de vida. Pueden ser en el trabajo, en la escuela, pueden ser hasta tu propio hermano, tu propia hermana. Puede ser un abuelo, un tío, una tía. Puede ser hasta alguien que tenga posiciones destacadas en la sociedad. Nosotros tenemos que cuidarnos y alejarnos si el fin que ellos están proponiendo es a la larga hacerle daño a alguien o es antiético, porque casi no se habla de la ética, pero la ética es el estudio de la filosofía, que es la parte de la filosofía que estudia el comportamiento humano. Y el comportamiento entre nosotros como seres humanos es de respetarnos los unos a los otros. Por eso Jesús fue bien claro, extrajo del Viejo Testamento
y lo volvió a poner en su sitio cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento. Y él le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Y os doy un segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda la ley. Jesús tuvo que sacar del Antiguo Testamento porque en su época se habían vuelto tan legalistas que se habían olvidado que lo más simple es reconocer que yo no le puedo hacer daño a mi hermano, ni a mi hermana, que tenemos que tener un buen comportamiento los unos a los otros. Así que este libro de Proverbios sigue dándonos a nosotros la enseñanza, la guianza de cómo proceder ante las situaciones difíciles, cómo proceder ante las posibles tentaciones que se nos presentan en la vida, porque una mala decisión nos puede arrastrar a otras peores consecuencias. Sí, a veces nos hacemos, miren hermanos, tenemos que tener, hermanas y hermanos, jóvenes, niños, niñas y jovencitas, tenemos que tener cuidado porque a veces es parte del comportamiento social, es parte de nuestra psicología. Nosotros hacemos grupos y tendemos a estar formando afinidad con personas que son parecidas a nuestro carácter y llevan nuestras propias metas y somos parecidos hasta en nuestra forma de reír. Pero tenemos que tener cuidado que en la búsqueda de ser un núcleo social estable, que nos apoyemos los unos a los otros, no nos estemos infiltrando o compartiendo con un grupo que es hacer maldad. Y a veces muchas personas buenas, con buenas intenciones, terminan enredados en malas experiencias. Porque, joven, recuerda esto, el que es malo tiene más experiencia que tú. Tiene una experiencia de maldad mejor que la tuya y va a saber cómo engañarte, va a saber cómo llegar a la tentación para que tú quedes envuelto en ese mal. Y muchas de las cosas que a veces no necesariamente se hace maldad buscando dinero. Se puede hacer maldad dañando reputaciones. O pisoteando a alguien para yo subir un escalón. Pisoteando a alguien para subir escalón. Eso se ve mucho. Y a veces, como no es un crimen, pensamos que está bien ante los ojos de Dios. No está bien ante los ojos de Dios. Si Jesús lo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, significa que a menos que a ti te guste que te pisoteen, entonces está bien que tú pisotees a otro. No es posible, nosotros no podemos crecer ni buscar tener relevancia desacreditando o denigrando a cualquier otra persona. Así que el versículo 16 dice, porque sus pies correrán hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Es que ese es a la larga, si no te apartas del mal y no eres lo suficientemente sabio como decir, no puedo seguir, me tengo que alejar, vas a seguir actuando e incrementando en maldad. Miren, el ser humano tenemos una adrenalina, esta hormona que se nos desarrolla en el cerebro nos provoca una satisfacción de éxito. ¿Y qué sucede? Cuando las personas hacen maldad y se salen con las de ellos, están eufóricos porque lograron hacer algo que nadie había hecho y que nadie se supone que hiciera. Y a veces se hacen adictos a este tipo de acciones precisamente porque se hacen, llegan a necesitar esa emoción fuerte de haberse salido con las de ellos. Yo conocí en una ocasión una persona que sentía satisfacción en engañar a los demás. Esto es como, ¿cómo te digo? Y lo traigo a los ejemplos que uno vive, ¿verdad? En mi profesión. Yo recuerdo en Puerto Rico, yo tenía jovencitos que eran estudiantes que en ese momento dado estaban introduciéndose en el mundo de la droga. Y como se introducían era vendiendo la droga, tenían dinero, sentían que tenían poder y se sentían intocables con el problema de la droga. Y yo me acuerdo que yo le decía a estos muchachos, tengan cuidado porque ahora estás bien, pero te están engañando. Y uno trataba de orientarlo, ¿verdad? Salte ahora que estás a tiempo. Y muchos años después, lo que ellos empezaron como un juego que creían que dominaban, terminó atrapándolo
y terminó destruyéndolo al mismo tiempo. O sea que el pecado, el no seguir consejos sabios y coger el consejo del enemigo o buscar las cosas que no son, a la larga te va a destruir, te va a atrapar y te va a destruir también. Por ejemplo, el versículo 17, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Es interesante porque si usted tiene si un ave, estaba hablando ahorita acerca de los animales que si cae en una trampa una vez, quizás cae dos, pero se espera ya que la tercera no caiga. Si un ave pudiera tener la capacidad de ver cuando están preparando una trampa y tener ese conocimiento de que sabe que le va a hacer daño, el ave no va a caer en la trampa, va a tratar de evitarla. ¿Y qué sucede? Las aves no son tan necias. Por ejemplo, el versículo 18, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Esto es trampa otra vez, esto es un sistema de atrapar las aves y está comparando con que la maldad del individuo, de las personas, a la larga, o son tan y tan necios que no se dan cuenta que van a caer en su propia trampa al final, o son tan y tan ingenuos que viendo que tienen una trampa, se dirigen hacia ella. De cualquiera de las dos formas, eres un ave que sabiendo que hay una trampa, un lazo para cazarte, te diriges a ella. Ese es el problema de los jóvenes, adultos, mujeres, niños, niñas, adolescentes y jovencitas, que sabiendo que no pueden caminar y no deben tomar las decisiones equivocadas, sabiendo que le hace daño, son como un ave que sabiendo y viendo de frente al cazador, se dirigen a ellos porque quieren que los atrapen y se los consiguen como un pavo del Día de Acción de Gracias. Y ahí tenemos al libro de Proverbios, Y dándonos consejos. Dándonos consejos, algo que aplica todavía al día de hoy. Recuerdo que desde hace 1000 años atrás y después en la historia más reciente, a principios de siglo, hubieron escritores que se atrevieron a decir que el libro de Proverbios no tenía ninguna relevancia, ni tenía nada que enseñarnos a nosotros al día de hoy. Y quizá vaya un momento en la Biblia que uno tiene libros que los lee en la Biblia y dice, este libro como que no tiene. Pero lo interesante es que cuando se estudian a profundidad, vemos que no están ahí por casualidad, están ahí porque para nosotros van a tener un significado especial y hay que escudriñarlo. Dice el versículo 19, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Es el resultado a la larga de actuar con maldad. De hecho, el que hace daño tiende a confiarse de su éxito, que en un momento dado, todos hemos oído de los grandes atracadores de banco. Muchas personas tuvieron éxito. ¿Y cuál fue a la larga el error donde los atraparon? Se confiaron. La sobreconfianza. La sobreconfianza de que soy tan malo y soy tan listo y soy tan astuto, a la larga su propia maldad los alcanzó. Cuando confiamos más en nuestras propias ideas que en lo que el Señor nos ha prometido. Cuando creemos más en nosotros que lo que el Señor nos ha dado. Y cuando pensamos que somos nosotros los que dirigimos nuestra vida y no Dios, ahí comienzan los problemas serios. Mira, el resultado de los actos malvados, criminales, corruptos, antiéticos, al final resulta en la muerte, sino física, en el desprecio de la sociedad y el descrédito laboral y profesional. Así que no tienes que robar públicamente, lo que tienes que hacer un acto negativo, antiético, y quedarás desprestigiado. Eso también es muerte. Tienes muerte profesional. Es una muerte visible. Es una muerte todo el mundo visible. te va a señalar. Tu éxito se ha visto comprometido porque todo el mundo se percató de que hiciste maldad. Esto es y qué difícil es, porque cuando alguien está bien arriba, que todos los ojos están puestos y esa persona cae, así mismo lo destruyen. Y pasa ¿verdad? Ha pasado con muchos pastores que están en posiciones altas y han cometido un error. Como mencionaste ahorita,
cae alguien al piso y lo que hacemos es pisotearlo en vez de ayudarlo. Y qué difícil. Yo siempre acostumbraba a decirle a mi estudiante, y aún a mis hijas se lo decía, ¿verdad? Que la vida es como una rueda. Que hoy yo puedo estar arriba, mañana puedo estar abajo. Y cuando, ¿verdad? No lo digo, las llevaba a ellas pequeñitas y íbamos y llevábamos alimentos donde estaban los usuarios de droga, yo siempre recordaba a ellas que esos eran seres humanos. Y que en algún momento dado eran personas productivas, pero que también el pecado los sedujo, la codicia, el deseo de tener más, y cuando empezaron parecía que todo iba bien, pero como dice este libro de Proverbios, el engaño, la seducción los fue arrastrando hasta que cayeron en su misma trampa. Y ese es precisamente otra de las enseñanzas. La enseñanza principal es: Dios quiere, y por eso inspiró a Salomón para escribir estos proverbios, quiere evitarte a ti el mal rato y quiere ayudarte a que llegues al cielo. Entonces esto nos lleva a la última sección del capítulo 1 de Proverbios, que es las advertencias que se nos hacen de no descuidar la sabiduría de Dios. El versículo 20 dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Y esta es una de las expresiones más interesantes porque el proverbista personifica un concepto que es abstracto, que no tiene forma, pero lo hace una persona. O sea, que le da vida. Le Ahora da lo convierte vida. en una persona, la sabiduría. Lo pone a caminar. Y lo pone como que algo que tú vives, que es vivo, ¿verdad? Que si no, que es parte ahora de tu cuerpo. Esa sabiduría que Dios solamente puede darnos es algo que te va a ayudar completamente en tu diario vivir. Le dio vida a algo que no lo tiene. Y esta sabiduría la pone a caminar por las calles divulgando y pregonando: ¿quién me quiere? Como el que vendía antes en las calles. Sí, como el quincallero. O el crispé. O el crispé, sí. O el que vendía las verduras. ¿Te acuerdas que vendía las verduras? Y todo el mundo salía a su encuentro. ¿Por qué? ¿Qué sucede, hermanos? Porque precisamente en la época de Salomón, hace 4000 años, de hecho, era la forma de enviar el mensaje de los edictos del rey o cualquier decisión judicial o clerical o cualquier anuncio importante. Se asignaba a personas que caminando por la ciudad o por cualquier lugar disponible leía o recitaba la información que tenía que enviar. Y es precisamente porque este versículo precisamente da referencia a la imagen de los profetas llevando el mensaje en las ciudades. Y eso es lo que le da a este versículo de Proverbios la característica de que la sabiduría es un mensajero profético hablándote de la importancia que él tiene en el medio social. O sea, es un mensaje urgente, esa profecía. Un mensaje importante que necesita ser escuchado. Y que se escucha, ¿dónde? En los principales lugares, donde están las reuniones, en las puertas, en todo lugar. Porque cuando, y me ayudas aquí, cuando se hace profecía, es a manera preventiva, quizás para corregir un posible error que puede pasar. No es que tiene que pasar, ¿correcto? De hecho, el error más común que nosotros hemos tenido es que profetizar es predecir. Y no es predecir. En ciertos momentos sí, la profecía adquiere y es parte de alertar de un evento futuro. Pero la mayor parte de las veces que Dios llamaba a los profetas era para corregir situaciones actuales que estaban sucediendo, porque si continuaban en ese camino, en esa conducta, su resultado futuro sería negativo. O sea, si el pueblo se arrepentía o invertía el proceso que tenía, el resultado futuro no sería el que en este momento llevaba el camino. El ejemplo clásico, Jonás. Jonás fue y predicó a una ciudad que se llamaba Nínive, para hacer la historia sencilla y corta. Y toda esta ciudad que no eran judíos, que no era un pueblo conocedor de Jehová, se arrepintió. Y el juicio que Dios había levantado para esa ciudad se detuvo porque esas personas se arrepintieron. O sea, que el propósito profético, el que lleva un mensaje
de parte del rey, en este caso de parte de Dios, es pregonar para que todo el mundo se entere de la importancia del mensaje que hay, y por eso lo decía en voz en cuello. Por eso es que la profecía personificándose parecía un mensajero caminando por toda la ciudad. Sobre todo se iba a los lugares más importantes, que eran las puertas y los lugares de reunión. Por ejemplo, el versículo 21 dice: clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Qué sucede? Vámonos a la historia, a la cultura. En las ciudades antiguas, especialmente en la época de Salomón, los lugares en las entradas de las ciudades, en esas puertas, era donde se hacían las reuniones para tomar decisiones judiciales, administrativas y religiosas, en las entradas de las puertas de la ciudad. Y por eso es que dice la sabiduría personificada, dice: me estoy rodeando donde las personas tienen que tomar decisiones para que me utilicen, para que se adueñen de mí. Y de ahí pasamos al versículo 22. Dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Así que aquí hay tres tipos de personas que se está llamando en este versículo. Habla de las personas simples, de los burladores, y habla de los insensatos. Aquellos que son simples son aquellos que son moralmente neutrales. Ni aquí ni allá, mejor me quedo calladito. O inexpertos. O inexpertos. Aquellos que son burladores son los que son retadores a lo que se está enseñando. Unos irresponsables, porque a veces es importante hacer algo y ellos no hacen caso. Y los insensatos, los que son espiritualmente obstinados. Les falta inteligencia emocional. Necios. Sí, bueno, esa es la palabrita, que son necios, una persona inmadura, tonta, que no ha adquirido su madurez moral y social al momento. O sea que cuando vamos al versículo 23, dice: volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Aquí la sabiduría, otra vez personificada, reprocha que no se le preste atención. Es interesante porque, miren hermanos, hermanas, jóvenes, niños, niñas, jovencitas, Dios está clamando a que nosotros pidamos sabiduría. ¿Se acuerda cuando estudiamos Santiago? El que quiera sabiduría, pídala a Dios. Y es una de las cosas que más necesitamos. No sé, pero me parece que todos los días de mi vida le digo: Señor, dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría. ¿Saben qué? Quisiéramos que todo el mundo fuera sabio. Y este mundo sería mejor. Si se le prestamos atención, muchas de las cosas que nos suceden, y volvemos otra vez, la sabiduría, en este caso la inteligencia emocional, es saber tomar las decisiones correctas que nos eviten problemas sociales, económicos y financieros. Por cuanto, dice el versículo 24, llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Así que lo que muchas personas hacen o la mayoría es ignorar la importancia de actuar con sabiduría, aun cuando las circunstancias, sin lugar a dudas, muestra que se actúa de una forma insensata. O sea, esto es una actitud que viendo, esto es viendo que te va mal, continúas por el precipicio. Y dice el 25, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Esto es rechazando la sabiduría intencionalmente. O sea, aquí lo que está diciendo el proverbista es que hay personas que, conociendo, que habiéndose invertido tiempo para darle un buen consejo, lo rechazaron. Y al final, Valderrama, el juicio vendrá. Al final el juicio vendrá. Porque dice el 26, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis.
Hay un refrán bien común para nosotros que dice, el que último ríe, Ríe mejor. y en este caso quien último reirá será la justicia. Porque tarde o temprano las consecuencias de nuestra maldad nos va a alcanzar. Gracias a Dios que Jesús en la cruz del Calvario nos perdonó nuestros pecados. Pero las consecuencias nos alcanzan si nosotros no tornamos nuestras acciones por acciones correctas. Es el Señor el que nos guía y nos guarda. Si el 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Esta imagen, yo tuve la experiencia de estar en el desierto y los torbellinos se le llama sandstorm. Entonces, en esas tormentas de arena, ellos también le llaman que era el diablito estaba haciendo travesura. Y lo que sucede es que en esta época, hace 4000 años, el medio de transportación de las caravanas se vivía en tiendas. Por ejemplo, el caso de Abraham, el caso de los hijos de la salida de Egipto, vivían en tiendas, en lo que nosotros conocemos casetas. Cuando en la Biblia se habla de tabernáculo, lo que está hablando es eso, una tienda. En estas caravanas se vivía en eso y las tormentas de arena eran tan fuertes que si la tienda no estaba sujeta era un desorden, destruía todo y se destruía cualquier cosa que estuviera, hasta podía perderse la vida. Y es precisamente, esa es la imagen que está hablando el proverbista. Cuando una persona es alcanzada por sus malas decisiones y por sus acciones negativas, es como estar en medio de una tormenta que lo destruye todo. Y entonces el versículo 28 dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Y qué tú crees que es eso? Que será muy tarde, cuando ya no haya remedio, cuando ya haya despreciado la sabiduría de Dios tanto, que no hayas escuchado el consejo, que posiblemente sigas y sigas en eso, que llegará la destrucción a tu vida. Porque aborreciste, dice el versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ese es el resultado de desgracia que le espera a las personas que no han sabido ser sabios y tomar las decisiones correctas. El versículo 30 dice, ni quisieron mi consejo, rechazaron intencionalmente a Dios. Y nosotros, ¿cuántos conocemos que intencionalmente se olvidan y rechazan a Dios? Esto es un consejo de vida, esto es aplicaciones en nuestro diario vivir, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestras empresas personales, en nuestra familia, en nuestros amigos, nuestras relaciones con la sociedad, con la comunidad. Nosotros tenemos que tener cuidado de no hacernos partícipes de la maldad que pueda estar generando y que otros puedan querer generar. Y el versículo 31 dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. El resultado de sus decisiones tomadas y sin sabiduría es como el resultado de los procesos de la agricultura. Si no lo sigues correctamente, no vas a tener buenos frutos. Si lo sigues correctamente y esperas la lluvia y esperas el tiempo adecuado, ¿qué pasa? Vas a cosechar y recoger lo esperado o el resultado que quieres. Pero si sembraste maldad, cosecharás maldad. Y eso es lo que está haciendo este proverbio. Te está alertando que si estás sembrando y estás cultivando maldad, el resultado va a ser maldad. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Así que el escoger un camino equivocado, hermanos, terminará en una final destrucción. Cada fechoría terminará siendo la razón por la cual serán destruidos. O sea, las mismas fechorías que cada uno hemos hecho, si nosotros no nos alejamos, si tú no te alejas, te vas a destruir. El último versículo dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Quiere decir que el que escucha el consejo
El consejo sabio podrá vivir tranquilamente sabiendo que sus buenas acciones y decisiones nunca producirán desgracia. Es como un modelo de vida. Es un modelo de vida. Y de hecho, hermanos, si hay alguien que nos está escuchando, que no ha conocido a Cristo, queremos decirte y compartir contigo, Cristo es la solución. Quizás no te puedo decir que las consecuencias de los errores van a desaparecer. Cristo lo puede hacer. Pero lo importante es que si te arrepientes de tu mal caminar, si tú pones a Jesús de Nazaret en tu corazón, si lo aceptas como tu Salvador, si de verdad crees que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y vendrá por ti, yo quiero decirte que el camino tuyo comienza a ser mejor. Se abren las puertas para ir al cielo. Escucha el consejo de lo más sabio. El venir a los pies del Señor es un cambio de vida, es una nueva esperanza y creará en ti una forma de vivir nueva y adecuada como Dios quiere que vivamos. Amigo, amiga, si no tienes un lugar y deseas aprender, deseas compartir, deseas crecer, deseas comenzar a ser sabio, escuchando las palabras divinas, preciosas que hay en las Escrituras Sagradas, te invitamos y estamos aquí en el 2550 de la Flamboyant Street para que nos visite. También hay teléfonos en línea, puedes llamar. Si no te contestan, dejan mensaje o sigues insistiendo, porque el interés de nosotros es ayudarte a llegar al cielo. Todos le hemos fallado a Dios, pero si le crees, puedes acompañarnos al cielo. Así que en esta noche te damos las gracias por habernos acompañado en esta noche. Recuerda llamar para reservar tu lugar en el próximo culto del domingo. El teléfono es el 407-361-1248 y el próximo viernes la Junta de Educación Cristiana estará aquí nuevamente con el estudio bíblico o estudiando el libro de Proverbios. Así que te esperamos, no te lo pierdas y nos despedimos en oración y será hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias. Padre, te pido que allá al otro lado de las líneas, si hay alguien que ha decidido entregar su corazón y creer y aceptarte como Salvador, te pido que allí mismo, tú que me escuchas, digas estas palabras: Jesús de Nazaret, te acepto como Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Yo sé que moriste, resucitaste y volverás por mí. Te pido que perdones toda la maldad que he hecho porque quiero ir al cielo, quiero encontrarme contigo. Espíritu de Dios, allí donde está mi hermana, mi hermano, haz corazón, en su corazón haz nido y tómalos para ti como hijo o hija tuya, y crea, ve enderezando sus caminos y llévalos al cielo para que compartamos. Te pido de igualmente a que todo hermano que se encuentre enfermo, afectado de salud, no importa la condición, sea el virus, sea problemas renales, problemas cardíacos, cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de condición, en el nombre de Jesús de Nazaret, clamamos por sanidad allí donde ellos están. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, creemos que hay sanidad, que tú has traído salvación. En la cruz del Calvario nos diste el sello de tu nombre y nosotros hemos adquirido un nombre, un dueño que se llama Jesús, nuestro Salvador. Ve con cada uno y esté con cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos han escuchado y toma control de esta nación que se desfila en las próximas semanas a momentos críticos de decisión, y cuídanos a cada uno de nosotros, a los líderes en todos los niveles, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches.